A un estudio llamado La voluntad de Dios. Y este estudio, déjenme decirles que no es de mi autoría, sino que lo saqué del libro de John MacArthur con el mismo título, La voluntad de Dios. Y hay una pregunta frecuente, que muchas veces nosotros los cristianos solemos hacernos, ya sea iniciando en el cristianismo, en medio de nuestro caminar, o también cuando tenemos muchísimos años más en los caminos de nuestro Señor. Solemos preguntarnos nosotros los cristianos, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida? Y aunque la mayoría de los creyentes, por lo menos en esta iglesia creo que es así, reconocemos que Dios tiene un plan perfecto, soberano, grande para cada uno de nosotros y nadie cuestiona eso porque entendemos que Él es soberano. Aunque entendemos esto, muchas veces también nosotros solemos decir, bueno, está bien, entiendo que Dios tiene un plan para mí, un plan soberano para mí, pero ¿cómo yo puedo entender ese plan? ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mí? No en lo general, sino en lo particular. ¿Cómo yo sé qué es lo que Dios me pide que haga yo día tras día? Bueno, algunos hermanos creyentes contestan a esta pregunta. Si tú le haces la pregunta, oye, ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? Estas personas creyentes, hermanos, a lo mejor con buenas intenciones, pero con falta de conocimiento, piensan que la voluntad de Dios para su vida está escondida. Ellos piensan que no pueden conocer exactamente la voluntad de Dios. Ellos creen que Dios está allá en los cielos, en su trono, y nosotros estamos, imagínense, como la gallinita ciega, ¿no? Que nos ven a los ojos y estamos así a palpas, y simplemente desde el cielo Dios nos tiene que gritar, frío, frío, caliente, caliente. Y nosotros, ay, el Señor acá me dijo caliente, entonces me tengo que dirigir acá, pero no veo nada. Y de repente ya voy para allá y me dice frío, frío. Ah, entonces me tengo que seguir moviendo. Y pensamos que Dios no nos puede dar la respuesta correcta. Bueno, ese es un tipo de personas. Otro tipo de personas afirman que la manera más efectiva de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas es yendo con hermanos profetas, con hermanos que dicen escuchar la voluntad de Dios por medio de forma audible. Entonces, si yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, pues es muy fácil. Voy con este hermano, con esta hermana que tiene el don, y lo digo entre comillas, el don de profecía. Hermano, hermana, ¿qué es lo que Dios quiere hoy para mí? ¿Quiere que me ponga la camisa rosa, hombres, o la blusa rosa? ¿O quiere que me ponga la camisa verde o la blusa verde, mujeres, ¿no? Entonces estos profetas se llenan del Espíritu Santo según ellos y dicen, hermana, hermano, ni una ni otra. Dios quiere que hoy te pongas la beige. Y tú, ya conocí la voluntad de Dios para mi vida hoy. Quiere que me ponga la camisa beige. ¿Qué tanto estaba equivocado? Otros dicen, no, o sea, sí, a lo mejor es bueno ir con profetas, pero también comentan, se puede saber la voluntad de Dios en mi vida por medio de pequeñas señales que Dios te da. ¿Cómo es eso? Sí, hermano, imagínate. Yo la otra vez iba caminando en la calle, iba diciéndole, Señor, Señor, ¿por qué país quieres que ore el día de hoy? Iba caminando en la calle, que me tropiezo, me tropecé. Me tropiezo. Y cuando me levanto, veo un letrero que dice, te espero en África. Señor, te glorifico, porque ya sé por qué país orar el día de hoy. Por África. Por medio de casualidades, hermanos, se conoce la voluntad de Dios, te dirá alguna de estas personas. Otros, cuando tú le hablas que Dios tiene una voluntad para ellos, ¿qué creen que le hacen? Se espantan. Se espantan. ¿Por qué? Porque cuando tú sales a evangelizar o compartes el evangelio a alguna persona y les dices, oye, Dios tiene un plan para ti. Estas personas que hacen, ay, mejor no quiero acercarme a tu fe. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Tu Dios es un Dios aburrido. Tu Dios no quiere que yo haga lo que a mí tanto me gusta. Y hacer su voluntad es hacer
hacer la voluntad de tu Dios es no hacer mi voluntad. Obedecerlo a Él no es querer hacer lo que yo quiero disfrutar hacer. ¿Me explico? Entonces, no voy a aceptar a tu Dios porque rechazo su voluntad. Él es aburrido, Él es seco, no me deja vivir la vida. Estas son diferentes posturas de cómo conocer la voluntad de Dios, ¿no? Y hemos visto, ya, y se los dije de un inicio y se lo vuelvo a repetir. La gente, escuchen, la gente que no está madura espiritualmente buscará una de estas maneras para conocer la voluntad de Dios. O en su caso, si no es cristiana, te dirá la última, ¿no? Yo prefiero hacer mi voluntad y no la voluntad de nadie más, ni menos de tu Dios, porque tienes un Dios aburrido. Pero las tres posturas que les puse, ¿no? De las casualidades, la de ir una vez más con disque profetas, y la otra de que Dios está en su trono y no quiere que conozcamos su voluntad exactamente, pues entonces estas tres posturas son equivocadas. Y regresamos a la pregunta inicial. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Existen principios, llegar a nuestra mente, existen principios concretos que se pueden llevar a cabo para conocer la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que podamos llegar a conocer la voluntad de Dios plenamente? Bueno, para eso están en este estudio, ¿no? Déjenme decirles que sí, sí es posible conocer cuál es la voluntad concreta, específica de Dios, en lo general y en lo particular para cada uno de nosotros. Claro que se puede. ¿Por qué? Porque si Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros, ¿ustedes no piensan que Dios quiere que la conozcamos? ¿Ustedes no creen que Dios está deseoso de que sepamos qué es lo que Él quiere para nosotros y así como nosotros movernos bajo su voluntad? Claro que sí, claro que eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. No es algo secreto, no es algo que necesitamos que se rasguen los cielos, un ángel baje con un pergamino y nos diga, aquí está Sergio, lo que Dios quiere para ti. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Ah, por cierto, también dirán algunas personas, sueños y visiones, hermanos, sueños y visiones. Puedes conocer la voluntad de Dios por sueños y visiones, pero ¿qué pasa si ese día tú comiste un pozole, estás recargado del estómago y tienes una visión sota? No, 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 obviamente no, hay muchos factores. Te voy a decir la forma exacta, más exacta de conocer la voluntad de Dios. La forma más sencilla y única para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál? Por su palabra, exacto, por la Biblia. Dios revela, escuchen, Dios revela su voluntad. Dios da a conocer la voluntad para cada uno de nosotros por medio de la palabra de Dios, que de acuerdo con la Biblia es la única palabra segura y el único testimonio seguro que tenemos. Entonces, todo lo que vamos a ver en este pequeño estudio se va a centrar en qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice que Dios, que es autor, quiere para cada uno de nosotros? Partiendo de ahí, vamos a dar inicio con este estudio. Esta solamente fue una primera introducción. Y tú me vas a decir, bueno, Sergio, sí, pero la voluntad de Dios, yo no vine a escucharte tanto, vine a saber cuál es la voluntad de Dios. Perfecto. Vamos a dar inicio con saber el primer paso para conocer la voluntad de Dios. Recuerden, son principios, o entonces son pasos. Todo lo que yo les voy a dar son principios. Paso 1, paso 2, paso 3, hasta el último paso. Y si obedecemos todos estos pasos, llegaremos al último. Si obedecemos todos esos principios, llegaremos al último principio y les va a maravillar. ¿Cómo conocer específicamente la voluntad de Dios? Les va a maravillar. Entonces, quiero decirles una cosa, que el apóstol Pedro nos presenta el concepto en un inicio de la voluntad de Dios. De hecho, en su segunda carta, el apóstol Pedro hace una advertencia, hermanos. Si ya la han leído, ustedes se podrán ver que en la segunda carta de Pedro, él hace una advertencia en contra de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice que estos falsos maestros son fuentes sin agua y perros que se vuelven a su vómito. Y nos dice
palabras de suma importancia. Primero, nos menciona que un falso maestro o un apóstata niegan la deidad de Jesús. Niegan la deidad de Jesús. Vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Dice así, escuchen. Negarán al Señor que los rescató. Niegan la deidad de Jesús. Estas personas niegan a Cristo mismo. De una u otra manera lo niegan. Y segundo punto que nos advierte Pedro sobre estos falsos maestros es que los falsos maestros niegan la segunda venida de Cristo. Vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4. 2 de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4. Ve lo que dice, 2 de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando. ¿Está bien? Bueno, ¿sí? Dice 2 de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, estos falsos maestros dicen burlonamente, o estos apóstatas también, los apóstatas dicen burlonamente, ¿dónde está tu Dios creyente? Yo no lo veo. Y como no lo veo, tampoco veo cuándo vendrá. Y además dan por hecho, dice la Escritura, que todo siempre va a permanecer igual. Por ejemplo, ellos te dirán, tienes que preocuparte el día de mañana. ¿Por qué? Porque no sabes qué enfermedad te puede llegar, ¿no? Cuidarse en su persona. Y estas personas que piensan que todo va a permanecer igual, ¿qué creen que digan? ¿Qué? ¿Cáncer? Como hoy no lo tengo, seguro mañana tampoco lo tendré. ¿Quién te lo asegura? La realidad es muy diferente. La Escritura marca a estos hombres como carentes de conocimiento. Bueno, ve lo que dice ahora 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9 y 10. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9 y 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 y verso 10. A diferencia de lo que dicen estos hombres, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? Y bueno, con la autoría del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 y verso 10. Dice así, el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, de acuerdo a este pasaje, Jesús regresará a este mundo y cuando regrese a este mundo, Él juzgará a vivos y a muertos. Y es verdad que para algunos hombres puede parecer que el Señor demora en venir, claro, ¿no? Pero dice en su palabra que Él no ha regresado porque Él pacientemente espera que los hombres se arrepientan. Él espera pacientemente que los hombres se arrepientan. Vean lo que dice esto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Lo repito, Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, después de haberte dicho todo esto, a lo mejor tú dirás, Sergio, ya te dije que yo estoy en este estudio para conocer la voluntad de Dios, no para saber qué es lo que Dios quiere para toda la humanidad, no para saber que Dios quiere que toda la humanidad se salve y que se arrepienta de sus pecados. Pues hermano, déjame decirte que si tanto deseas conocer la voluntad de Dios para tu vida, entonces el primer paso es que seas salvo. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida específicamente, el primer paso es que tienes que ser salvo. Este es el primer gran paso. ¿Y qué es ser salvo? Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Por qué es necesario? Pregúntate, ¿por qué es necesario que tú seas salvo, creyente, cristiano, vuelto a nacer? ¿Por qué es necesario ser todo esto? Para conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué crees? ¿Por qué es necesario que tú seas salvo para conocer específicamente la voluntad de Dios para tu vida? Somos salvos cuando presentes con Él. Bueno, esa es una parte de. Yo les voy a dar la respuesta ya. Es necesario que tú seas salvo para conocer la voluntad de Dios, porque escucha, Dios solamente demuestra su voluntad a los que son suyos. Nada más. Y a ningún otro, hermano, ¿eh? A ningún otro. Dios solamente muestra su voluntad a los que son suyos. A ningún otro. Así que es indispensable que el gran primer paso sea que seamos salvos, que creamos en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Fíjense que en este libro, específicamente me parece que en el capítulo 2, John MacArthur cuenta una historia que vio en una entrevista que se le hizo a un dueño de restaurantes y de clubes nocturnos. En aquel entonces serían discotecas, no antros el día de hoy. Entonces le estaban preguntando sobre sus negocios a este hombre que estaban en Nueva York. Y este hombre dijo las siguientes palabras, cuenta John MacArthur: no estaría donde estoy ahora si no fuera por aquel que está en las alturas. No deja ver si es inconverso o no, este hombre. No deja ver si es cristiano o no. Pero lo que dice es verdad, hermanos. Él dijo algo verdadero. Repito sus palabras: no estaría donde estoy ahora si no fuera por aquel que está en las alturas. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Bueno, porque en algún sentido es lo que dice Hechos 17:28. ¿Qué dice Hechos 17:28? Acompáñenme ahí. Esta es la idea del apóstol Pablo. ¿Cuál es la idea del apóstol Pablo? Que Dios gobierna la vida de cada hombre. Dios gobierna la vida de cada hombre. Vean lo que dice Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y ¿qué? Y somos. Esta es la idea. Dios gobierna la vida de cada ser humano y no solamente la del hombre, sino de la de toda la creación. Entonces entendamos esto. En cuanto a la gracia general de Dios, que es la gracia que Dios tiene para todas sus criaturas, para todo ser humano, sea cristiano o inconverso, Dios tiene una gracia general para Dios y los mueve de tal manera para cumplir sus propósitos. Y Dios, en algún sentido, en algún momento de esta gracia general, pues les da luz a los inconversos para que hagan X o Y cosa, ¿no? Que ya sea para su beneficio o sea para a lo mejor una condenación, ¿no? Un juicio en sus vidas. Esa sería la gracia general de Dios. Pero los cristianos tenemos algo muy diferente a la gracia general de Dios. Se le llama gracia específica de Dios o gracia particular. Y esa gracia específica o esa gracia particular solamente lo tienen los cristianos. ¿Y qué es esta gracia específica, esta gracia particular? Es la directriz personal que Dios tiene con cada uno de sus escogidos, con cada uno de los cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Tan solo vean la analogía de pastor oveja que está en Juan capítulo 10, verso 4. Evangelio de Juan capítulo 10, verso 4.
Tan solo entendamos la analogía de pastor-oveja. Ajá, Juan, capítulo 10, verso 4. Vean, Juan 10, 4, ¿qué dice? Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque ¿qué? Conocen su voz. Hermanos, entre todo el mundo, entre todas las personas del mundo, ¿quiénes son las personas que escuchan la voz de Dios y lo obedecen? Los cristianos. Dios le dice a un inconverso, deja de fornicar, deja de drogarte, deja de tener relaciones homosexuales, obedece a tus padres, honra a tus padres y pónganle el pecado que quieran. ¿Qué es lo que hacen los inconversos? ¿Lo obedecen? No, por eso los inconversos no pueden conocer la voluntad específica de Dios, porque aunque Dios se las dijera, ellos no lo obedecen. Por eso ellos no pueden conocer la voluntad de Dios, porque no la pueden obedecer, ni quieren obedecerla porque quieren seguir con sus delitos y pecados. Pero los únicos que estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, ¿quiénes somos? Sus ovejas, los cristianos. Por eso es necesario que como primer punto seamos ¿qué? Salvos. Porque de lo contrario, aunque Dios nos revelara, aunque Dios nos discerniera su voluntad, no podríamos obedecerla. Quiero que quede esto un poco más claro. Vayan conmigo a Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Los vamos a leer. Vean lo que dice. Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Uh-huh. Dice así la palabra de Dios. Marcos 3, 31 a 35. Vienen después sus hermanos y su madre. Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, en estos versículos vemos cómo los hermanos y la madre de Jesús fueron a buscar a Jesús. Y bueno, la persona que a lo mejor conocía a los parientes en la sangre de nuestro Señor, interrumpió el estudio y le dijo, Señor, ¿te vienen a buscar quiénes? Tu madre y tus hermanos. Entonces imagínense esta escena, Jesús está predicando, me vienen con esta noticia y de repente Jesús se queda callado. Mira a las personas y a las personas les hace la pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? A lo que alguien que conozca a Jesús le puede contestar. Pues los conocemos, María, Santiago, Jacobo, los demás, ahí están afuera, de hecho, te están buscando, Jesús. Bueno, los conocemos, sabemos quiénes son tus hermanos en la sangre. Pero Jesús viéndolos alrededor, viéndolos a las personas que lo estaban escuchando, de repente dice, señalándolos, aquí están mi madre y mis hermanos. No señalando afuera, allí están, sino que dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Y las personas a lo mejor pueden estarse así, se fueron para atrás y dijeron, ¿cómo? ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo que somos tus hermanos? ¿Cómo que las mujeres son tus madres? ¿Cómo? Y Jesús añade, todo aquel, escuchen, porque hay una condicionante. Tú no puedes ser un hermano ni una hermana o una madre de Jesús, a menos que todo aquel es una condicionante. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué estaba diciendo exactamente Jesús? Estaba enseñando que para relacionarse con él, con Jesús, para relacionarse de una manera íntima, personal, familiar, filial con él,
uno tenía que hacer la voluntad de Dios. Tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Te dan cuenta? Todo aquel, ¿qué quiere decir? Que si tú no lo haces, no estás relacionado con Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana, mi madre, ¿no? Entonces, pongámoslo al revés. Para hacer la voluntad de Dios, uno tiene que estar relacionado ¿con quién? Con Dios primeramente. Porque primero uno tiene que ser salvo, ¿no? Vean lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 17. 15 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 17. Vean lo que dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Verso 17. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Quién va a permanecer para siempre de acuerdo a la palabra de Dios? Aquel que hace la voluntad de Dios. Pero ¿quién es el único que puede dar la vida eterna? Jesucristo. Ajá. Entonces, el primer paso a dar en el camino de conocer la voluntad de Dios para mi vida es ser salvo. Nada más. Entonces, si no has creído en Cristo como Señor y Salvador, si no le has entregado tu vida a Jesús, entonces simplemente no puedes esperar nada de Dios, ya que Él no tiene ninguna obligación contigo que darte, ¿cierto? Dios, escucha esto, Dios no le debe nada a ningún ser humano. Dios no le debe nada a los pecadores. Por eso, si tú no te has sometido a Dios, si no has sido adoptado por Él por medio del Espíritu Santo, Dios no está obligado a guiar tu vida personalmente. ¿Me explico? ¿Una duda hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, déjame decirte que la gente normal, inconversa, rechaza estas palabras, ya que el creer en Jesucristo conlleva reconocimiento de nuestros pecados y también tiene que llevar un arrepentimiento de los mismos pecados. ¿Y qué creen? A la gente no le gusta reconocer que han llevado mal su vida y mucho menos les gusta que otra persona le diga, estás mal. A la gente no le gusta eso. Por eso mucha gente resiste la doctrina de la salvación porque conlleva un arrepentimiento, un pararse y decir, tienes razón Dios, he hecho todo mal y necesito cambiar. Es la realidad. Por eso la gente no la acepta. Vean, les voy a contar una experiencia que tuve hace un tiempo. Yo me encontraba evangelizando acá en la alcaldía de Coajimalpa y de repente me acerqué a un joven homosexual y le empecé a hacer la plática para evangelizarlo, por supuesto, ¿no? Ese era mi propósito. No tiene nada de malo que tú salgas a la calle y hagas nuevos amigos, pero cuando uno sale a evangelizar, el propósito que es, pues evangelizar, ¿no? Compartir el evangelio. Entonces, yo en la plática en la que estaba y rompiendo el hielo y todo, le llegué a hacer la pregunta. Llegó el momento cuando yo le tuve que hacer la pregunta, ¿tú crees en Jesús? En la plática, ¿no? Le tuve que llegar a hacer la pregunta, ¿tú crees en Jesús? A lo que este amigo homosexual, bueno, no es mi amigo, es una expresión, ¿no? Nada más lo vi una vez en mi vida. A lo que esta persona me contestó cuando yo le hice esta pregunta, ¿sabes? Las creencias de las personas son personales y no se tienen que andar preguntando. Así me dijo esta persona. Entonces, ¿por qué las personas no quieren hablar de la religión? ¿Por qué las personas no quieren hablar de la fe? Escucha, porque no quieren ser confrontados con la verdad de la palabra de Dios, la cual les dirá que están viviendo en pecado, que sus vidas no agradan a Dios, que necesitan arrepentirse, ¿no?
Simplemente este hombre, porque era hombre, este hombre me contestó de esta manera y muchos otros, a lo mejor ustedes ya les han contestado de esta manera, porque ellos son hombres malos. Son hombres malos que aman lo que están haciendo. Ahora, la sociedad, ¿cómo trata a estos hombres malos? ¿Qué les dice a los hombres malos inconversos? Tú no eres malo. La maldad no nace en ti. La maldad es externa a ti. Tú eres malo porque tuviste padres malos. No es tu culpa. Tú eres malo porque en el ambiente donde te desenvuelves es malévolo. Es lo que dicen los psicólogos. Es lo que dicen la gente. Es lo que la amiga le dice o el amigo le dice a la persona que fornicó con la secretaria. Es que él o ella te sedujeron. Yo sé que tú no quisiste faltar a tu matrimonio. Claro que quiso. Si no, no lo hubiera hecho. Claro que quiso. Claro. Es que le dice la esposa al esposo, yo sé que no querías robar, pero cualquier hombre cae en arca abierta, dice así el dicho, no más o menos. Una vez más justificando el pecado. Tú quisiste robar. Es para que el esposo o la esposa le dijera, tú quisiste robar, ahora afronta las consecuencias. Yo no lo voy a admitir. Pero eso es lo que no quiere el hombre. El hombre le echa la culpa a cualquier otra cosa o persona antes de verse a sí mismo y decir, tiene razón, soy pecador. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Salmo 51:5. Salmo 51:5 dice la palabra de Dios. Salmo 51:5. Lo leo. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos en pecado original. Romanos 3, verso 10 al 12 y verso 18. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 y verso 18. Capítulo 3, versículo 10 al 12 y 18. Entonces, vean lo que dice Romanos capítulo 3, verso 10 al 12 y 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No lo hay. La gente es mala por naturaleza. La gente no hace la voluntad de Dios por naturaleza. La gente inconversa aborrece que llegue una persona con la palabra de Dios y le diga arrepiéntete. Porque para que conozca la voluntad de Dios en tu vida necesitas ser salvo. Y para ser salvo necesitas arrepentirte y así creer en Cristo Jesús y así pertenecer a esta gran familia para que Dios te guíe. Entonces, si quieres conocer la voluntad de Dios, primeramente tienes que ser salvo. De lo contrario, nunca vas a poder conocer la voluntad de Dios. Porque aunque la conocieras, no la obedecerías. No vas a querer obedecerla. Así de fácil. Así de fácil. O eres, escúchame, o eres un pecador arrepentido que sigue los caminos de Cristo, escucha la voz de su maestro y le sigue, o eres un pecador que no se ha arrepentido, que no le interesa nada de lo que Dios tenga que decir para su vida. No hay nadie que esté en medio. O eres salvo o no lo eres. O vas a conocer la voluntad de Dios o jamás vas a conocer la voluntad específica de Dios para tu vida. Así de simple. Ahora, de este conocer la voluntad de Dios, de ser salvo, hay un punto 1.5 que se desprende de este. Punto número 1. Ya entendemos que para conocer la voluntad de Dios, primeramente tenemos que ser salvos, ¿cierto? Cierto. Tenemos que ser salvos. Tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero, ¿sabe qué también es parte de la voluntad de Dios? Que se desprende de este punto de salvación. Dios no solamente quiere que tú seas salvo,
quiere que, ya lo vimos el verso, que todo el mundo sea salvo. Quiere que todos vengan ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Y cómo las personas van a venir al arrepentimiento si no hay cristianos que les prediquen? ¿Qué es lo que Dios también quiere de ustedes? Que evangelicen, que compartan el evangelio. ¿Cómo van a obedecer? Y este es un adelanto. ¿Cómo van a obedecer la voluntad específica de Dios en tu vida si no obedeces la voluntad general de Dios en tu vida? ¿Cuál es la parte de la voluntad general de Dios para un cristiano? Que evangelice. Ay, Señor, es que quiero saber exactamente cómo comportarme en esta situación. Uy, yo te lo diría Dios. Pero ¿a poco me has hecho caso en lo más sencillo? No, Señor. Ah, entonces, ¿por qué vienes y me preguntas? Si no me obedeces en lo poco, ¿me vas a obedecer cuando te diga algo más específico? Dios quiere que prediquemos el evangelio. Y es una orden. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice: Mateo 28, 19 dice, ya se lo saben. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vayan, ¿y qué? Hagan discípulos. No está diciendo, ¿quieren ir a ser discípulos? ¿Tendrás tiempo de ir a ser discípulos? ¿Podrás hacerme el favor a mí, Dios Todopoderoso, de levantarte de tu casa, levantarte de tu cama, dejar 5 minutos tu trabajo e ir a hacer discípulos? ¿Qué está diciendo? Con la autoridad divina, ve, yo te ordeno, ve y haz discípulos. Es una orden. Entonces, si Dios está ordenando, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Esta es una orden general. ¿Cómo vas a obedecer una orden, repito, específica si no obedeces una orden general? No vas a poder, no vas a querer. Porque ¿qué tal si Dios te ordena específicamente? ¿Se acuerdan cuando el joven rico que se le acerca a Jesús? ¿Qué he de hacer para ganarme el reino de los cielos? Y el Señor le habló generalmente. No, pues haz los mandamientos, y le empieza a decir, no, cosas generales. Y el joven rico, ¿qué le dijo? He hecho todo. Y cuando le dijo lo específico para él, deja todo. ¿Él qué hizo? Pateó la piedra, vio para abajo y agarró y se fue para el otro lado. ¿Tú crees que vas a tener las fuerzas para obedecerlo específicamente si no puedes obedecer lo más general que él te ha dicho? No lo vas a hacer. Créeme, no lo vas a hacer. Te va a faltar poder del Santo Espíritu, que se tiene que ir fortaleciendo. ¿Cuánto vale la salvación de las personas? ¿No? ¿Cuánto vale la salvación de las personas? ¿Cuánto vale cada alma? Dice la Biblia que el precio de la sangre de Cristo, porque Dios murió, ¿no? Cada alma arrepentida que llevamos a los pies de Cristo vale la sangre de Cristo. Porque el Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si para Dios cada alma es tan valiosa como la sangre de su Hijo, para nosotros de igual manera cada alma tiene que ser tan valiosa como tratar con todas nuestras fuerzas, luchar para que se arrepiente y venga al reino de los cielos, por medio de la predicación fiel de la palabra. Entonces, hermanos, concluyendo esta primera parte, ¿cuál es la voluntad? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál es ese primer paso? Siendo salvos. ¿Y cuál es el paso 1.5? Evangelizando. Porque la voluntad de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de Él. Por eso 1.5, porque va pegado con la de ser salvos. Dios no solamente quiere que tú seas salvo, Dios quiere que todos sean salvos. Y parte de la dicha que tienes de ser salvo es compartir el Evangelio de Cristo. Entonces, ya dimos el primer paso, ser salvos. Si no eres salvo, arrepiéntete, cree en Cristo para que conozcas la voluntad de Dios y pruebes
Dirá la Biblia, las mieles de nuestro Señor, las dulces mieles, bendiciones de nuestro Señor, y evangeliza, siendo obediente a lo que Dios te ha mandado hacer. Y la siguiente sesión veremos el siguiente paso. Pero recuerden, son pasos, paso 1, paso 1.5 y después paso 2, ¿no? Y así, hasta llegar al último paso que les dejará la boca abierta para cómo conocer la voluntad de Dios. Terminamos, hermanos. Dios les bendiga.